Izaskun Álvarez, buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes a todos los espectadores. Qué tema más interesante, ¿no? Interesante. Las mesas y que nos acompaña, y las tabernas en Castilla y León. Y que nos acompaña desde tiempos inmemoriales, desde nuestra prehistoria, porque la relación del hombre y de los hombres y las mujeres con la comida y con las materias primas, pues bueno, pues desde el Neolítico ya se han encontrado pequeños cuencos y cucharas y caparazones de tortuga para poder beber, ¿no? Y o sea, transformar los alimentos. Fíjate desde cuándo data esa utilización. Es algo prioritario para nosotros, ¿no? Hemos pasado de comer carne cruda prácticamente a utilizar las impresoras 3D para incluirlas en la cocina y en las técnicas, ¿no? Ahora la cocina es I+D, más I, más superarse, más, ¿no? La superación, ¿no? Es impresionante cómo la técnica llega a la cocina, ¿no? Izaskun, ¿desde cuándo se utiliza el menaje de mesa? Es muy interesante porque tenemos un periodo romano muy sofisticado donde, bueno, pues se utilizaban servilletas, pequeños aguamaniles para lavarse las manos, había exquisitez a la hora de presentar los alimentos, se utilizaba el vidrio para incorporar, para introducir bebidas. Ese momento tan extraordinario, los simposios griegos, ¿no? Donde se reunían los hombres de negocios y además se comía y bebía, en las mesas se hacía teatro, poesía. Llegamos a una época oscura que es el medioevo, que es lo que estamos viendo, donde todo esto parece que se borra. Y entonces nos encanta, en vez de utilizar la cuchara o el cuchillo, utilizamos directamente las manos, porque la cuchara sí se utilizaba, pero el tenedor no. El tenedor es mucho más tardío. Se generaliza el uso del tenedor a partir del siglo XVII y no en todos los ambientes, depende las clases altas que las clases más bajas que utilizaban las manos, aunque había reglas de pequeña cortesía, sobre todo entre la nobleza y las clases más altas, pues para no sonarse en la mesa los mocos con la mano, no eructar, no escupir. Bueno. Sí, Cristina, eran un encanto, no utilizar los cuchillos para mondarse los dientes. Claro, ¿todo eso sucedía? Sí, sucedía. ¿Y eso eran...? En la época medieval esto ocurría. O sea, eran unos las maleducados, o sea, se comía populares. mucho mejor y se utilizaba mucho más menaje y utensilios de eran mesa. mucho más refinados en el periodo romano y en Grecia. Y aquí, en el medioevo y sobre todo en Castilla, en Castilla, en todas las cortes europeas y en el día a día de la sociedad europea, pues la forma de comer dejaba mucho que desear, hemos visto a reyes ¿no? comer con la taza, con las manos. Sí. El tenedor no llega, parece ser que el tenedor tal como lo conocemos, había un tenedor de 2 puntas y luego el tenedor de 3 puntas que dicen que lo debió inventar junto con la máquina de hacer espaguetis Leonardo. Pero tarda mucho. ¿Cuánto le tenemos que agradecer a Leonardo? Hasta la máquina de hacer espaguetis, esa que vemos ahora en las tiendas, ¿no? Y bueno, la vajilla, todo el plato hondo llega muy tarde, llega en el siglo XVII para utilizar y introducir y verter la sopa, pero la gran mayoría de gente tomaba, esto es muy sofisticado, el tener una cucharilla de madera, pero se sorbían escudillas que eran de madera o también de barro. La madera, muy agradable, ¿no? Sí, la madera además tenía muchos problemas porque, claro, puede contagiar, no se desinfectaba, ¿no? Y esa fue una de las razones para la introducción en toda Europa del menaje de metal, pero los reyes tenían cubiertos de oro, de plata, incrustados de piedras preciosas. Por ejemplo, muchos reyes comían con dosel, o sea que era... ¿Cómo con dosel? Sí, la mesa tenía un dosel como las camas, un dosel y pues como... ¿Pero y eso para qué era? Bueno, para significar, porque había varias mesas, la mesa corrida, en algunas cortes se utilizaba la piel de conejo para limpiarse, la colgaban detrás en el respaldo, la miga de pan. Sí. Y la comida, a ver, en España... Modos y costumbres...
mesa, costumbres, sí, sí. siglos. Y los menajes tardan muchísimo en llegar, muchísimo. Y no todas las clases sociales tienen acceso a ese menaje. Los árabes eran más refinados. Más sofisticados, sí. Por ejemplo, utilizaban toallas impregnadas de olores y de fragancias. Eran mucho más sofisticados, se bañaban más que... Vamos a terminar la temporada muy y no hemos hablado de la higiene. Bueno, muy guarretes, sí. También podemos tiene sí, la higiene, sí, la higiene no tiene nada que ver como la higiene en los distintos países. Por ejemplo, los mexicas utilizaban el temazcal, que es una sauna. Y claro, cuando los españoles, Hernán Cortés y todas las huestes llegan allí, lo primero que les llama la atención a los indígenas es el olor, porque olían fatal con las barbas después de un montón de días y de semanas en un barco con el escorbuto, la imagen de ellas, se les olía. Las canoas utilizaban orina. ¿Las pieles que utilizaban orina. ¿Las pieles? No sé. No sé, me están dando aquí unas pautas que no entiendo bien. Bueno. Pero bueno, que sí. Hay ejemplos de esa falta de higiene en multitud de Sí. Y luego las posadas en España diarias. Y en Castilla y León, las posadas dejaban mucho que desear. En este país nace la restauración como tal a partir de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. La cocina española era una cocina muy monótona, era cocina regional, monótona, había tabernas, había... Oye, de las tabernas a los restaurantes... Pasa mucho tiempo, claro. Las relaciones comerciales hacen que necesario la creación de hospedajes, de tabernas, de cantinas, para dar de comer a la gente que va viajando o que va comerciando de un lugar a otro. Y en Castilla, el Camino de Santiago también va a favorecer la aparición de ese hospedaje, y sobre todo del hospital, ¿no? Un hospital que sirva para curar, que también servía para curar las heridas, sino para dar hospedaje. Pero en España dejaban mucho que desear las tabernas y nos criticaban mucho por ello. Bueno, pues vamos, es el momento, Izaskun, luego volvemos. Qué interesante, de verdad, qué interesante y qué sorpresas nos llevamos abundando en ello. Vamos con Esther Bermejo de nuevo. Esther, buenas tardes, que ya estás en ese restaurante, en ese bar tan antiguo. Pues sí, uno de los más longevos, si no el más por ahí de Castilla y León, pero de España también sois muy poquitos, ¿verdad, Francisco? Sí, no, la verdad es que no quedan muchos establecimientos de más de 100 años. Nosotros hacemos 160 este año, con lo cual pues más complicado todavía llegar a esa edad. Vamos a salir un poco, que vayan viendo las fotografías que hemos rescatado de los archivos, ¿verdad? De cómo estaba entonces. Se habla ahora de las terrazas, pero fíjate qué cantidad de gente había. Sí, no, eran otros tiempos en todo. Otros tiempos. Y bueno, es mítico de toda la vida, pero ha pertenecido solamente a dos familias. Sí, lo abrió año 1861 una familia que vino de Santander, de ahí Café del Norte. Un periodo de transición de 5 o 6 meses que lo tuvo un señor que cogió el traspaso, y después ya mi familia, mi abuelo en el año 40, mis padres y nosotros, que somos 3 hermanos ahora mismo. 160 años de historia congregada en la vida de dos familias, eso es maravilloso. Sí, ¿no? Además el año pasado adelantamos a la familia Gómez-Sigler, que fue la fundadora, en cuanto a años, pues ellos estuvieron de 1861 a 1940, con lo cual el año pasado les pasamos, ya somos la familia que más lo ha tenido el establecimiento. Y estamos viendo también que, mira, incluso dabais conciertos. Sí, había... Hace tiempo, hace años. Época, sí, éramos café cantante. Es más, la idea, lo que pasa que era por normativas, licencias, mucho más complicado, pero sí que se planteó en la última reforma el poder volver a hacer algo semejante, pero ahora mismo es complicado, con lo cual nos hemos centrado en lo que hacemos ahora mismo, pero sí, en los años 50, 60, venían tríos de Madrid, de otras ciudades. La verdad es que teníamos 3 pases a lo largo del día, pases de verano, pases de invierno, o sea que la verdad es que muy completito. Era como el mítico, podemos hablar del Café Gijón de Madrid, pues sí. El Café del Norte aquí en Valladolid. Sí, obviamente Madrid es Madrid, pero bueno, nosotros en cuanto a durabilidad del negocio, sí, claro, por supuesto. Y personajes míticos han pasado por aquí, bueno, tenemos grandes nombres. Sí, hombre, desde escritores muy conocidos, los cuales tenían sus apartados y venían a sus mesas de siempre, hasta toreros, mundo del arte, o sea, todo Valladolid yo creo que ha llegado a pasar en algún momento de su vida por aquí, por el Café del Norte. Y estábamos hablando de ese piano que se colocaba precisamente allí. Sí, donde están las escaleras, justo, en esa parte de ahí.
era uno de los que teníamos, como un pequeño altillo, donde desde ahí, pues bueno, antiguamente el local era bastante más grande porque tenía otro espacio que hoy en día es una farmacia en la calle Santiago. Y sí, desde ahí efectivamente había un piano que se tocaba prácticamente todos los días. Bueno, pues no nos hemos ido a los orígenes de las tabernas y los bares en Castilla y León, pero sí que hemos estado en uno de los más longevos, fíjate, desde hace 2 siglos, desde el siglo XIX, aquí dando cafés y siendo sitio de reunión y de encuentro. Qué bien que haya podido ir. Gracias, Esther. Era un lugar al que había que ir hablando de esto nuestra profesora. Bueno, y además la casa más antigua, dices Casa Duque en Segovia. Casa Duque en Segovia, luego Casa Botín, que es el restaurante más antiguo de España, el Madrid, que son, bueno, había muchas tabernas, pero restaurantes como tal no hubo hasta bien entrado el siglo XX. No había restaurantes, no había costumbre de salir a cenar. Las clases más adineradas iban a los hoteles. En los hoteles estaban los restaurantes y los cocineros, los chefs. Las guías, los cocineros, los chefs. Guía Michelin, ¿de estos había? Sí, había el primer gran cocinero y que tiene la categoría de otro gran cocinero que es Auguste Escoffier, que era francés, es Agustín Domenech, que era bueno, el que hizo uno de los mejores recetarios, ¿no? Pero no era habitual porque los chefs, los cocineros solo estaban en palacio. Eso llega más tarde con la guía Michelin. La guía Michelin. ¿Y de cuándo data la guía Michelin? De principios del siglo XX. En 1920 ya en España empieza la guía roja y la compartimos con Portugal, como ahora. La guía que tenemos es Portugal y España. Y empieza, bueno, a haber restaurantes. El Lardi, por ejemplo, en Madrid, es uno de los primeros restaurantes al uso, con mesas separadas, con vajilla, con una tradición de ciertos platos. Pero la cocina española dejaba mucho que desear, como ya he indicado, por la monotonía. Y había que salir fuera, aprender con los grandes chefs franceses y británicos. La revolución culinaria española es muy tardía, es de después bueno, ya ha sido en los años 60, pero sí, muy reciente, ¿no? Y siempre mirando a Francia. Francia ha tenido una técnica a la hora de procesar los alimentos muy avanzada y siempre estudiando y siempre experimentando. Y hemos copiado un poco de ellos. Bueno, pero hay mucho que decir. Oye, la caza de plumas con plumas en la mesa. Ah, bueno, eso era habitual. Lo que se hacía era... La caza con las plumas. Claro, lo que se hacía es la pieza, por ejemplo, un faisán se desplumaba totalmente o un jabalí se desollaba, se cocía la pieza descarnada y luego se volvía a montar toda la pieza con las plumas y todo en las bandejas. Y había que trincharla. Y eso también se terminó prohibiendo porque ocasionaba muchísimos problemas de higiene, de higiene, pero bueno, se vende. La costumbre, por ejemplo, de bendecir la mesa la tiene Isabel la Católica. Parece ser que fue de las primeras porque antes en la corte las mesas de las mujeres, o sea, de la reina, las cortesanas y del rey y los cortesanos estaban separadas. Y con Isabel la Católica se empieza a juntar ambas mesas. Pero bueno, da para este programa y para muchos más. Hombre, ¿no? y fíjate, oye, es que me encanta escucharte. Es que es muy bonito, es vida cotidiana, la historia y la vida cotidiana, las mentalidades es otra parte, otra disciplina dentro de la historia que estudiamos con documentos, con recetarios y que tenemos en España grandes investigadores e investigadoras, desde luego que sí, Cristina. Qué lujo, con qué lujo de detalles además lo cuenta nuestra profesora. Y de la noche de San Juan también sabrás muchísimo. Sí, bueno, no tanto, que estamos en solsticio. Bueno, sí, porque hoy, día 23, se va a celebrar la noche de San Juan. No sé si sabes... Es una fiesta profana, una fiesta profana como el solsticio de invierno y bueno, se celebra en toda España y el Mediterráneo especialmente, ¿no? Claro. Es una fiesta que yo no sé, este año me imagino que habrá hogueras, no serán como... no serán como habitualmente, pero este es una fiesta que se celebra prácticamente en todas las partes del mundo, es muy importante, es la noche más larga y bueno, es un cambio de ciclo, ¿no? Pues a ese cambio de ciclo vamos directos, gracias Izaskun Álvarez, nos vemos la próxima semana.